Bienvenido a De Ley Te Sirve, el podcast de Solines y Asociados Abogados, donde hablaremos sobre todos los temas que de ley te sirven en tu emprendimiento o negocio. Únete a nuestros episodios y adquiere herramientas que te permitan superar cualquier obstáculo en tu crecimiento empresarial. En este espacio, junto al equipo de Solines y Asociados Abogados y otros expertos, quienes nos contarán sus experiencias, abordaremos todo sobre negocios y derecho. Hola, este podcast de ley te sirve, porque te vamos a contar cómo iniciar un negocio. Soy Santiago Solines, y en este primer episodio es un gusto presentarles a Guillermo Jarrín, CEO de TPT, quien, desde su experiencia, nos contará sobre los inicios de su exitoso emprendimiento en Ecuador. Bienvenidos. Antes de entrar a conversar con Guillermo Jarrín, voy a comentarles un poco sobre su emprendimiento, su exitoso emprendimiento TPT. TPT abrió sus puertas en Quito en el 2013 como la empresa pionera en la implementación de la cultura del té. Esta elabora y comercializa té de alta gama con productos ecuatorianos social y ambientalmente responsables. Hace 2 años, TPT Blend se convirtió en una de las 7 empresas en el país con certificación B, un modelo basado en 3 conceptos: valor económico, mirada social e impacto ambiental. Ha tenido varios premios, entre esos un premio de la ONU, un premio internacional, que fue reconocido a través de las Naciones Unidas como uno de los 10 mejores emprendimientos del mundo alineados al programa de apoyo de startups, con metas enmarcadas en objetivos de desarrollo sostenible en el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas. Y adicionalmente, esta empresa trabaja con pequeños productores locales, campesinos y agricultores de localidades de Cotacachi, Cayambe, Tena, Loja, quienes proporcionan la mayor parte de la materia prima que utiliza la marca para elaborar sus infusiones. El té negro amazónico, la flor de amaranto de Cayambe, la flor de Jamaica de Santo Domingo, el jengibre amazónico, la malva olorosa de Loja, la hierba luisa amazónica, entre otras, como la rosa silvestre de Cayambe, son el producto base premium para este producto ya con valor agregado que produce TPT. Guillo, te damos la bienvenida a este primer programa. Gracias por acompañarnos. Hola Santi, pues muy agradecido de que nos tomes en cuenta en esta buena iniciativa que han tenido. Felicitarles por este espacio. Definitivamente creo que hay mucho emprendedor, muchos emprendimientos surgiendo en este momento, y creo que estos espacios son muy válidos para todas las personas que necesitan informarse a veces en términos legales de cómo emprender, sobre todo ahora con la ley de emprendimiento y con todo lo que se ha trabajado a nivel normativo para agilizar y que sea más fácil emprender. Bueno, te cuento, yo soy Guillermo Jarrín, soy el fundador y el Team Master y Sommelier de TPT. TPT inicia en el 2013 con un objetivo de que en Quito no encontrabas un sitio donde comprar o tomar un buen té, un té de calidad. Y ahí un poco nació esta locura. Yo realmente en mi casa me creía un poco loco porque quería vender tés en centros comerciales, y finalmente años más tarde pues confirmamos de que nos ha ido bien, de que hemos hecho bien las cosas. Yo empecé con mi RUC de persona natural, básicamente después, más o menos 3 años después de haber arrancado, levantamos Capital Ángel y pasamos de trabajar con mi RUC de persona natural a conformar una compañía limitada. Y fue interesante porque inclusive después de 1 año más tarde hubo un movimiento accionario y hizo una salida uno de los fondos que había entrado, porque entraron 2 socios más y entró un Venture Capital después. Pero bueno, comentarte que TPT nace con este objetivo de ser una oferta de té premium, de té en hebras y seleccionado y cosechado a mano. Básicamente no existía una oferta de estas en Ecuador. Estábamos acostumbrados a ver las aromáticas y los tés de cosecha industrial, que básicamente es una cosecha que tiene una cantidad enorme de fibras y tallos, y entonces quisimos un poco encaminarnos por esa línea. Realmente emprender en ese entonces yo creo que era más complejo que hoy por hoy. Hoy se habla mucho del ecosistema de emprendimiento y de las facilidades que este ecosistema tiene que dar a un emprendedor para poder arrancar, que el proceso de arranque siempre es muy duro. Entonces ves cómo entidades gubernamentales, académicas, privadas,
trabajan articuladamente para lograr facilidades, ¿no? En mi tiempo, por ejemplo, había muy pocas opciones de capital semilla. A nivel regulatorio, era muy complicado realmente poder tener una opción en cuanto a la parte de qué tipo de empresa conformar. Inclusive, fíjate, en el caso de TPT, como nosotros pasamos de persona natural a compañía limitada, hubo una problemática y una dificultad de poder valorar la empresa y valorar ese activo tangible, porque ya había un tema de valoración de empresa que no cuadraba la valoración que normalmente uno arranca, ¿no? Entonces arrancó esa empresa con una valoración, por poner un ejemplo, de $300,000, entonces tenías que avalar un poco de dónde estaban esos activos. Entonces nos tocó hacer varias cosas y era porque no se estaba dando o no se había dado estos casos de inversión privada. Entonces aquí hablamos, ¿no?, de ese apoyo gubernamental y privado de parte de un capital que provenga de inversores ángeles, que se está dando bastante más. Ahora, inclusive, hoy por hoy, tengo la suerte también de conformar un fondo de inversión, el cual fue el fondo que en su momento dado invirtió en TPT también. Y entonces estamos como dando una vuelta al ciclo de poder aprovechar toda esta experiencia y también poder apoyar a otros nuevos emprendimientos e inclusive invertir en ellos también. ¿Qué más comentarte? Yo creo que hoy por hoy hay mayores facilidades. Por ejemplo, este mismo espacio, antes la información a nivel no solo legal, sino a nivel empresarial o de marketing, era mucho más hermética. Creo que existe hoy por hoy un mayor enfoque, como te digo, no solo desde el sector gobierno, sino privado, en ver y apuntar y en enfocar a los emprendedores. Hoy por hoy, a pesar de toda la crisis que se ha dado por la pandemia, se ve que muchas personas están emprendiendo, muchas personas quieren trabajar ya independientemente. Y en el caso de TPT, pues hemos trabajado siempre de la mano de entidades como la AEI, en su momento dado con la UNTAD, cuando nos invitaron a las Naciones Unidas y nos premiaron y nos reconocieron con el premio que tú mencionaste, sobre todo porque TPT cuenta como un ejemplo de haber aprovechado muy bien todo el ecosistema para emprender, desde buscar capital semilla, después buscar capital privado, trabajar con academia en desarrollo de formulaciones, en el caso de TPT. Entonces, en ese aspecto, pues, como te digo, yo el consejo que siempre doy cuando alguien quiere emprender es buscar poder apoyarse con todas las facilidades que el ecosistema ecuatoriano de emprendimiento te podría brindar, ¿no? Interesante, Guido, y entrando ya en materia, que es cómo emprender, abrir tu negocio, cómo iniciar ese negocio que tanto uno quiere. La pregunta que viene de cajón es cómo hacer lo conducente, los pasos previos adecuados para poder emprender. Es decir, ustedes, por ejemplo, para este producto tan nuevo para el mercado, como es un té premium, ustedes hicieron un análisis de mercado, un testeo en el mercado, hicieron un plan de negocios, un plan estratégico para poder introducir este producto y sobre todo este concepto de experiencia en el té en el mercado, porque muchas veces los emprendedores tienden a guiarse simplemente por un tema de feeling. A veces lo logran, a veces se logra, otras veces no. Yo diría que en la mayoría de casos no se logra cuando no hay un análisis de mercado. Entonces, la pregunta es si ustedes lograron segmentar un mercado, buscar cuáles fueron las herramientas, cuando uno empieza con escasos recursos, ¿qué hicieron ustedes para que esto tuviese un éxito como el que tuvo? Sí, definitivamente hicimos una especie de investigación de mercado casera, sobre todo para ver si es que la gente entendía un poco de un concepto que te empiecen a ofrecer un té que es mucho más costoso. Entonces habíamos visto que había muchas personas que ya conocían el producto, lo habían visto en otros países. Pero finalmente lo que yo siempre recomiendo es probar, y hoy por hoy hay canales de venta que son fáciles de probar. Quizá en mi caso, mi primer canal de venta fue montar un local, y eso siempre es más complejo. No lo recomiendo yo de inicio porque te estás atando a tener gastos fijos importantes de nómina y de local.
pero hoy por hoy ha proliferado muy bien el canal digital, las redes sociales, que realmente es un costo cero para empezar a testear, o a pivotear o a probar cualquier tipo de producto o servicio que uno quiera comercializar. Entonces, mi mayor consejo en ese aspecto siempre es probar. O sea, si es que tienes un producto o un servicio, ponerlo en redes, tratar de venderlos a tus conocidos o a tu network más cercano y empezar a validar, sobre todo. Yo creo que la mejor validación no se da por un estudio de mercado, sino se da pivoteando en el mercado realmente. Eso por ese aspecto. Técnicamente en TPT, la idea de montar un local en centro comercial funcionó muy bien, precisamente por lo que tú mencionas, que no existía una cultura de té de alta gama en el Ecuador. Había mucha gente que iba y decía, pero si yo tengo la manzanilla en mi jardín y no me cuesta nada. Entonces tuvimos que trabajar mucho en una innovación, de tener un local muy innovador, muy llamativo, una experiencia detrás de esa venta, que se convirtió en una experiencia muy sensorial, de poder percibir los aromas, las texturas, los olores y obviamente los sabores, de una oferta mucho más variada a lo que el ecuatoriano había visto hasta ese momento, en cuestión de utilizar ingredientes más exóticos o más gourmet y lograr mezclas más disruptivas y diferentes a lo que había visto el consumidor. Fuera de que partimos de utilizar una materia prima que es seleccionada y cosechada a mano, que eso te da un mejor sabor y un mayor aroma. Entonces, para todo esto que te comento, el haber aperturado un local en un centro comercial nos sirvió muchísimo, porque nos dio a conocer, nos posicionó como marca y nos permitió que el cliente, así no compre, viva esa experiencia de un té de mayor calidad, mayor aroma y mejor sabor, y que el día de mañana diga, capaz no lo compro hoy, pero sí lo voy a comprar porque tengo que hacer un regalo o tengo una invitación en la casa y quiero quedar muy bien, porque finalmente estábamos siempre marcados en la línea, compitiendo arriba, digámoslo así, como una empresa y un producto premium. Entonces, la decisión del centro comercial fue súper acertada, porque realmente eso nos permitió lo que nosotros le llamamos internamente TPT, generar cultura, hacer cultura de té aquí, que es una de nuestras tareas, hasta hoy por hoy sigue siendo, ¿no? Yo creo que es de educar y que la gente entienda por qué cuesta más, y que conozca todo lo que pasa, no solo en términos de calidad, sino inclusive hasta de impacto ambiental y social. Entonces, eso respondiendo a tus preguntas. Chévere. Y un tema que es interesante es que ya hablamos de emprendedor a emprendedor, cada uno en su área, tú en el tema de té, nosotros en el tema jurídico. Emprender un negocio, no importa cuál sea la actividad principal que tú vas a realizar, tiene más o menos una secuencia similar con sus peculiaridades. Y, por ejemplo, un tema que es muy importante es entender lo que implica el emprendimiento de tiempo, material, de recursos en general, de dinero, para invertir. Es decir, uno tiene que saber invertir. El tema de tener un espacio destinado físico, porque no hay otra opción en este caso, no puede ser digitalmente, la experiencia de consumir, de respirar, de esos aromas, de poder saborear, y que te expliquen en un entorno además agradable, que te genere, como tú bien dices, una experiencia. Eso implica, como tú decías, inversión en nómina, inversión en arrendar un local o comprarlo, inversión en adecuar ese local para que sea realmente una experiencia, además del producto en sí mismo, ¿no? Y sin embargo, te decía que cuando uno empieza un negocio, no importa cuánto, no se trata de montos, sino de saber ser eficiente en la inversión y que la inversión logre ese complemento. Hablar del té, hablar de productos premium en Ecuador, que lo hay, porque tenemos una riqueza enorme en ecosistemas, en el tipo de tierra y por ende en la posibilidad de tener productos de primera calidad. Que muchos de esos productos no se quedan en Ecuador, se van y se exportan, que es la pena, ¿no? Que el ecuatoriano no llegue a entender la magnitud del producto que puede tener. En todo caso, es muy importante que podamos nosotros adentrar a la gente para que cambie inclusive su dinámica de consumo, sus gustos, porque de lo contrario, o descubra un gusto nuevo, ¿no? Porque de lo contrario, claro, el canal digital está muy bien para temas y tú explicarás mejor eso ya más adelante, cómo logró la compañía en ese proceso de cuajar la idea, emprender, buscar inversores, salir adelante del valle de la muerte, que le llaman en los libros de negocios, y estar
estabilizar como un negocio y de ahí comenzar a capitalizar, a buscar, a innovar, a buscar nuevos mercados, a crecer, ¿no? Y hacer, obviamente, una empresa rentable, que creo que a la larga se busca, ¿no? La empresa puede, y creo que ahí, y Viti también nos contarás tú, tiene un equilibrio entre el ámbito económico, es decir, un negocio que busca hacer dinero, porque para eso se hace, pero con un compromiso social muy, muy grande, ¿no? Entonces, en esa dinámica que te planteo, Guillermo, ¿qué nos puedes contar tú de cara a esta experiencia, de manera breve, este hilo conductor del negocio y qué implicó para ustedes, a ti primero y después para tus socios, todo este proceso de poder ir cuajando al negocio, para que la gente, los emprendedores, jóvenes o adultos, no importa quién emprenda, porque no hay edad para emprender, vean también que efectivamente hay tiempos y que no hay que desesperar. Hay que saber ser constantes, hay que saber innovar, invertir y trabajar para que cuando ya siembres, porque tienes que sembrar primero, en el tiempo coseches, no se cosecha inmediatamente. Definitivamente creo que la primera virtud que tiene que tener un emprendedor es la persistencia, porque hay que persistir definitivamente y hay que estar claro de que los resultados no se dan al día siguiente o al final de mes o del primer mes. Pues, bueno, haciendo como un timeline, sí, el haber montado un local para mí fue hacer magia. Yo no tenía el dinero, fue una historia que no te voy a alargar el cuento, pero logré muy astutamente, yo creo que hay que ser muy eficiente, como tú dices, y muy recursivo. Logré que el centro comercial, le vendí muy bien la idea al centro comercial y el centro comercial vio que como centro comercial estaba innovando en algo que nadie más tenía en Ecuador. Entonces dijo, definitivamente te queremos. En una época que entrar en centros comerciales era súper dura y que había un colapso de gente intentando entrar en centros comerciales. Entonces normalmente te pasaba que te podías esperar 1 año o 2 intentando entrar. Pero vendí bien la idea, entonces creo que un tip ahí también importante es que hay que ser obviamente un vendedor excelente como emprendedor. Y luego maniobramos, porque yo iba por una isla al centro comercial y salí de esa primera reunión con un local, pero el local tenía un derecho de llaves. Ese dinero yo no lo tenía, logré que un financiamiento directo con el centro comercial y obviamente un riesgo enorme porque no estaba en mi proyección de gastos cubrir eso. Y luego, claro, yo tenía los muebles y todo listo para una isla. Y después me dijeron, no, un local, tienes que pensar en grande. Me ayudaron porque hubo una mentoría detrás de eso y eso me encantó a mí. Y tuve que conseguir muebles y yo no tenía el dinero para comprar una sola silla, Santi, ni una sola mesa. Y los primeros muebles que compré, y ahí nace un sentido de decoración que tiene TPT, que es un sentido vintage, como un reusado que se vea muy bonito, muy inglés, muy europeo. Y ese sentido vintage nos agarramos de eso para coger y rescatar muebles usados de mi papá, de mi tía, de mi abuela, y finalmente quedó súper lindo. Y la gente me decía, pucha, esto te debe costar, por poner ejemplo, 100. Y nos costó 10 o 15, pero se hizo con mucha creatividad, con mucho cariño, evidentemente, y se logró algo que podía haber costado 100 y que finalmente, siendo muy recursivo, costó, como te digo, 10 veces menos probablemente de lo que hubiera costado contratar un arquitecto. Eso por una parte. Entonces yo creo que hay que ser muy recursivo, saber negociar. Hoy por hoy, como te digo, cuando necesitas unos capitales iniciales, ya hay muchas opciones de capital semilla que el gobierno tiene, que inclusive en algunos casos de algunos fondos también privados, concursos también se está dando. Entonces hay opciones, hay que saber moverse y ser muy recursivo. Luego, cuando ya estás creciendo, o sea, pasas de un problema que dices, estoy empezando y no tengo dinero, el siguiente problema es, estoy empezando y necesito crecer o vender más. Y luego, cuando empiezas a crecer, el siguiente problema, que es un buen problema, es dices, ok, tengo el chance de entrar en un supermercado, tengo el chance de entrar en una cadena grande, pero no tengo el dinero para financiar ese crecimiento, para financiar lo que repercutiría en materia prima, empaques y todas estas opciones. Entonces pasas a tener un problema bueno. Y cuando estuvimos en esta etapa en TPT, que estábamos con un montón de canales abriéndose, tanto en el sector de B2B y B2C, ahí nosotros aplicamos a ceder acción. En ese caso, personalmente, vi la opción de ceder una parte accionaria y y lograr un capital ángel. Pero detrás de esto, fuera de una necesidad de capital, yo ya tenía una necesidad
a nivel estratégico, a nivel de mentoría, lo que hoy por hoy se llama el Smart Money. Entonces, finalmente lo que logramos nosotros es, cuando nos presentamos a una ronda de inversión donde estaban varios empresarios importantes del país, y finalmente 4 de ellos tuvieron interés en TPT, que fue grandioso, y cerramos con 2 de ellos que unieron fuerzas y decidimos conjugarnos los 3, y que para mí ha sido la mayor de las mejores decisiones que hemos tomado y uno de los mayores éxitos, creo, de TPT, porque esto no solo, como te digo, fue una capitalización, sino ya se convertía en un tema de mentoría, estrategia, conocimiento, rescatando lo que tú decías antes, ya empezar a enmarcarse en que la empresa sea una empresa rentable, que crezca, que sea sostenible en el tiempo, que sea relevante en el país y que busque ser relevante en el mundo. Entonces, realmente ahí tuvimos la suerte y tenemos la suerte de contar con 2 socios que me han aportado muchísimo en términos ya de mentoría y de conocimiento, que creo que eso, hoy por hoy, cuando se habla de emprendimiento, yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy ya tienes opciones de conseguir capital en las diferentes etapas que estés. En términos legales, por ejemplo, lo que ustedes nos comentaban de que tienen 2 paquetes que se orientan a los emprendedores. En términos de coworking, si es que no tienes espacios, tienes espacios. O sea, hay soluciones ya para todo, pero a veces el conocimiento es lo que te hace crecer más rápido o lo que te evita meter la pata, que es lo que nos pasa a todos los emprendedores en algún punto. Entonces, de eso contarte, claro, como en el caso de TPT, que de las diferentes etapas. Y luego, te robo un minuto más, siempre tuvimos como este deseo muy personal. Dale, por favor. Este deseo muy personal de que el té es un producto muy noble, o sea, desde que proviene desde la agricultura hasta su empaque y hasta que llega al cliente, es un producto que yo siempre digo es noble en todo sentido, y aprovechamos mucho de eso para ver qué impacto como empresa podíamos generar a nivel ambiental y social. Entonces, es ahí como disruptivamente, como marca de té, decidimos no entrar en la parte agrícola, que las marcas tradicionales tienen sus haciendas, sus monocultivos, sus grandes producciones agrícolas. La cadena de producción, digamos. La cadena dijimos, no la encadenaron. Vamos a romper eso y no vamos a trabajar la parte agrícola y vamos a trabajar con pequeños productores y vamos a pagar un precio justo. Nosotros pagamos hasta 10 veces más de lo que un productor local puede vender esa manzanilla, esa menta localmente en su comunidad. Entonces dijimos, vamos a hacer ese modelo de negocio, ese modelo de marketing para que también el cliente valore eso y esté dispuesto a pagar más por eso también. Y dentro de esa embarcación te comento pues con mucho agrado que TPT es una de las empresas de Sistema B en Ecuador. Sistema B es una certificación que está pues tomando mucha tracción en Ecuador. TPT fue la 4ª, me parece, en certificarse. Hoy por hoy ya somos 20 empresas y básicamente empresas que estamos muy enfocados a tener un fin no solo de rentabilidad, sino un fin de impacto, un impacto social, un impacto ambiental, de hacer las cosas como empresa correctamente en términos de su gobernanza y de su legalidad, y de que los resultados financieros pasen a ser no el fin, sino ese medio, y que el fin realmente sea poder generar un impacto bueno, como te digo, en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, en eso TPT, pues muy orgullosamente nos hemos enmarcado en buscar siempre ese impacto. Qué chévere, Guido, que nos cuentas. Como les decíamos al inicio, la idea es que esto sea un espacio para, en base a experiencia, uno pueda recoger lo que le sirva. Prueba de error, ojo, no todos son éxitos. Habrán episodios que hablemos justamente de aquellas complicaciones, de aquellas caídas cuando emprenden y cuando tienen negocios ya cuajados inclusive. Efectivamente, la responsabilidad social, el poder trabajar no solamente por un incentivo monetario, económico, sino también por un incentivo retributivo hacia la sociedad. Los países, las sociedades no se desarrollan si es que no hay ese equilibrio y esa solidaridad distributiva, ¿no? Y no solamente tú ponías, Guido, el tema de cómo hacen ustedes con la materia prima. Ustedes no se encadenaron productivamente, no tienen fincas. Ustedes compran a micro agricultores o a pequeños agricultores que les permiten a su vez desarrollarse y también generar un medio ambiente en su entorno muy propicio a otro tipo de negocios, ¿no?
y de empleo, y generar empleo. Pero en empresas, por ejemplo, en el caso de nosotros, una firma de abogados, también como ustedes, de abogados jóvenes que hemos querido entrar a competir en un mercado mucho más complejo, porque es un mercado más cuajado, más maduro, como se llama en términos ya comerciales, frente a un negocio como el que tú emprendiste, donde el mercado era un infinito, aunque muy difícil de adentrarlo, que acabamos hace un rato, el que apenas a consumir. Pero te decía que las empresas como la nuestra, que emprende desde una lógica distinta, pero que a la larga es un emprendimiento donde hay inversión, constancia, donde, como tú decías, hay un inicio y hay un trayecto complejo. Una forma de ayudar en ese sentido es justamente en la parte remunerativa a los trabajadores, a los proveedores, buscando proveedores nuevos que no sean los de siempre, que sean nuevos de emprendimientos también, que te puedan ayudar a sacar adelante, es decir, empresas pequeñas o medianas, que puedan nutrirse también de este mercado que puede consumir sus servicios, ¿no? Entonces, yo creo que esto que tú estás planteando es vital y debe ser un cambio de paradigma en quienes hacemos negocios. Es decir, está bien hacer dinero, pero es mucho más importante que podamos compartir ese dinero, porque a la larga eso hace que se vuelva un círculo virtuoso el desarrollo de otras empresas que son justamente las que están alrededor tuyo, ¿no? En todo caso, yo creo que lo que tú has planteado hoy, lo que nos has comentado, va a servir mucho a quienes nos escuchan, de cara a justamente a lanzarse, a emprender. La parte jurídica es un elemento adicional al emprendimiento, sin duda, el de observar en qué momento se hace una empresa, cómo estructurar un buen acuerdo de socios o accionistas, el ver el tipo de especie de compañía, si voy por una limitada, como tú nos contabas, que tiene ciertas limitaciones, o una sociedad anónima que tiene ventajas de cara al ámbito bursátil, por ejemplo, que no tiene una SAS. La SAS tiene esa limitación de no poder entrar al mercado de valores, que es una forma de también. Eso viene después y además es complementario. De hecho, Guillo, no sé si tú conocías, pero en la anterior reforma de la ley de compañías se introdujo justamente lo denominado sociedades mercantiles de beneficio e interés colectivo. Esto no es una especie de compañía nueva, simplemente es una calificación para sociedades mercantiles que tiene algunas ventajas. Y justamente uno de los elementos esenciales de esta característica de sociedades de beneficio e interés colectivo está en su impacto en la parte social y ambiental. Por lo que, sin duda, un emprendimiento como el tuyo, el de ustedes, puede ser analizado de esa posibilidad de categoría, ¿no? Que te la dejo ahí lanzada. Además, en la última reforma a la ley de compañías, hubo algunos cambios muy interesantes, porque recordemos que con la ley de emprendimiento e innovación se introdujeron algunas fuentes de financiamiento y evidentemente esto a través de un organismo como el Registro Nacional de Emprendedores, lo que buscaba justamente era lograr que se puedan generar fondos o capital semilla y de riesgo, o se incorpora el tema del crowdfunding, del fundraising, para que las compañías, los emprendimientos en Ecuador puedan tener financiamiento de diferentes fuentes, ¿no? Esto es muy interesante porque, de algún modo, el financiamiento ya regulado de esta forma, con incentivos tributarios, como los que se implementó en esa reforma, pero también lo que están haciendo ahora o queriendo hacer el nuevo gobierno. Y, adicionalmente, el tema de la parte laboral, que es un componente muy importante, ya que la ley de emprendimiento preveía justamente la posibilidad de un tipo de contratación de emprendedores y también una regulación especial que podría darse en el tiempo en temas de seguridad social. Porque, obviamente, todo emprendedor, el costo que implica la parte laboral y los costos tributarios son complejos. Y si eso lo apalancamos también, la posibilidad de crear compañías más rápidamente, como puede ser a través de la especie de la sociedad, por decirlo simplificada, SAS, todo este ecosistema nuevo que está dándose o que se ha venido ya construyendo en estos últimos años, sin duda coadyuvan a que emprendimientos como el tuyo y el de mucha otra gente, jóvenes que quieren sacar adelante sus ideas, sea más factible. En todo caso, te agradezco, Guido, por tu tiempo. Como te decía al inicio, pues, y qué bueno tener a un gran amigo, a un gran empresario,
un joven emprendedor en Ecuador que apostó en el país, pero la satisfacción cuando se logra el objetivo es enorme. Pero además que podamos mostrar estos emprendimientos, ese éxito y ese buen producto, buen servicio en el extranjero y competir contra los grandes, ¿no? A la larga, Ecuador tiene todo para ser también un gran actor en el mercado. Muchas gracias, Santi. Agradecerles y felicitarles por esta iniciativa. Como dije en algún momento dado de la conversación, creo que este traslado y esta generosidad que tiene que haber en términos de testimonios, de experiencias, creo que es súper valioso para los futuros emprendedores. Muchas gracias, Guillo, por todo lo que nos has explicado. Y a manera de resumen, simplemente comentar un par de puntos que van a servir a quienes nos escuchan el día de hoy en este podcast. Uno, tener en cuenta que para emprender un negocio es importante que la idea y el proyecto sea claro. Debemos configurarlo bien, trabajarlo para efectos de que ese proyecto pueda llevarse a cabo en la realidad. Adicionalmente, hay que hacer una investigación mínima. Como explicaba Guillermo Jarrín, puede ser una buena opción, cuando los recursos escasean, utilizar canales digitales para poder tantear, sondear al mercado y a partir de eso ver si es que nuestro producto o nuestro servicio va a servir. Adicionalmente, es muy importante que podamos entender que el negocio debe tener ciertas pruebas para efectos de ver si es que el consumidor va a querer hacerlo. En el caso de TPT, hicieron una prueba de la forma de servir el té, de consumir el té, es decir, generar una cultura. Eso hay que hacerlo físicamente. Habrá servicios que se lo puede hacer digital. Pero es muy importante ver cómo reacciona el mercado frente a esas pruebas. Y por último, es muy importante el tema de la búsqueda de inversión. El dinero hay que buscarlo y a través de mecanismos como el capital semilla, como capitales ángeles, como crowdfunding, fundraising, es decir, buscar mecanismos que a partir de una buena idea y un buen proyecto planteado, con un plan de negocios, podamos acercarnos a esa gente que pueda invertir en nuestro negocio. Esos son algunos tips que puedo rescatar de la conversación de hoy día. Habrá muchos más que ustedes podrán sacarlos de esa conversación. Y nada, nos veremos en la próxima ocasión. Te esperamos en nuestra siguiente programación. Conoce más sobre nuestra firma en www.solines.es y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Recuerda suscribirte y obtén el mejor contenido que de ley te sirve.